Un humilde circo llegó a mi pueblo. Lo vi llegar desde la taberna en la que me refugiaba del dolor. Estaban lejos aquellos años en que mi refugio ante las penas eran los brazos de mi madre, el juego con la pelota, mi perrito o el simple sueño. Ahora parecía que los dolores habían crecido junto con los años. Comencé a comprender por qué los ancianos encorvan su espalda. No es por el paso de los años, sino por el peso de la vida. Cuando llegó el circo me vio ahogado en alcohol, en lugar de verme desahogando con sabiduría. Las enormes lonas rayadas descubrieron que mis sentimientos habían disminuido la claridad de mi razón. Mientras los trabajadores fijaban a la tierra los enormes clavos que sostenían las carpas, mi alma se sintió también atada a la tristeza por pesadas cadenas que yo mismo construí. El domador de elefantes lanzó sobre los nobles animales una fresca cubetada de agua. Mientras tanto, yo arrojaba en mi interior un vaso de ardiente licor que me ofrecía una falsa paz. Aquellos animales habían vencido sus instintos salvajes, pero yo me negaba a afrontar los que me destruían. Sí, un humilde circo llegó a mi pueblo. Desfilaron por la plaza los malabaristas y me recordaron las piruetas que hago para enamorar a alguien, como si lo mejor no fuera ser yo mismo, sin obligarme ni obligar a los otros a ser distintos. Luego ensayaron los trapecistas. Me llenaron de rabia y me hicieron tomar otro trago. ¿Por qué ellos sí podían caminar sobre una simple cuerda? ¿Será que siempre miran hacia adelante mientras yo pongo mi mirada en el vacío? Di un trago más por los payasos. ¿Cómo hacen para dejar atrás sus lágrimas para terminar siempre sonriendo? ¿Será que se pintan de colores mientras yo solo utilizo el negro? Cuando llegó la noche, yo seguía en la taberna aferrado a la oscuridad. El circo, en cambio, se volvió una magia de luces brillantes que me atrajo como si yo fuera una mariposa nocturna. Aunque con paso vacilante, entré para ver la función. Ahí todo cambió. Una niña que manejaba magistralmente un títere llamó mi atención. La marioneta bailaba precisa al son de la música y se convirtió en el deleite del público. Cuando la pequeña terminó su acto, me miró y se acercó a mí. Vio lo que solo los niños pueden ver y en voz baja me preguntó: ¿por qué dejas que la tristeza robe tu sonrisa, haga pesado tu caminar y te ate al alcohol? No supe qué contestar. Entonces ella me dijo: eres como mi marioneta. Puedes poner tu vida en las manos de quien mediante hilos sutiles te atrapa y te hace daño, o puedes ponerla en manos de quien hará correctos todos tus movimientos y los hará brillar. Si decides la segunda opción, pon tu vida en las manos del gran titiritero que es Dios. Solo tienes que romper los hilos que te enredan y entorpecen para después hacer que tus hilos de amor y confianza suban hasta él. La niña de la marioneta dio media vuelta y caminó por el acerrín hasta perderse, pero yo me encontré conmigo. Sí, un humilde circo llegó a mi pueblo y me convirtió en una marioneta distinta que, aunque toca la tierra con sus pies, ahora tiene hilos que la conectan con el cielo. La mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María.
Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. Amigos, amigas, muy buenas tardes, muy feliz sábado. Esperemos que estén contentos y gozando de este fin de semana, especialmente si tuviste la fortuna de tener un trabajo y cumplirlo como un servicio con gusto para todos aquellos que están cerca de ti. Gracias a Dios porque con un trabajo puedes llevar a casa lo necesario para poder crecer, no solamente económicamente, sino también crecer como familia en un ambiente agradable, sano y con mucho optimismo. Y si aún no encuentras trabajo, vamos a seguir pidiendo por ti para que pronto en este país todos podamos tener un trabajo. Y si tú que me estás escuchando tienes la oportunidad de emplear a alguna persona que no tiene trabajo, aunque sea por ahora en trabajos pequeños, en trabajos, pues podemos decir provisionales, hazlo porque de esta manera estarás ayudando a que alguien se sienta mucho mejor. Porque la salud del cuerpo no es la única que necesitamos buscar, también tenemos que buscar una salud psicológica, una salud emocional, una salud familiar y una salud, por supuesto, espiritual. Es por eso que el día de hoy vamos a estar hablando en este programa de una imagen muy querida para nuestros amigos michoacanos. Y es que en Michoacán hay tantos lugares, tantos santuarios donde los turistas, los fieles, los extranjeros pueden encontrar maravillas que quizás alguien no sabe exactamente de cuál estamos hablando. Pero si yo te digo Pátzcuaro, inmediatamente vas a decir, ya sé de qué me está hablando. Y antes de comenzar a hablar de esta querida imagen para todos los michoacanos que radican no solamente en este hermoso estado de la República, sino incluso más allá de las fronteras, pues doy la bienvenida a mis colaboradores del día de hoy, de los sábados. Dulce Rivera, ¿cómo estás? Muy bien, padre, muy contenta de saludaros nuevamente a usted y a su auditorio. El señor Sergio Enríquez, productor y co-conductor, ya se estaba poniendo celoso, pero es que primero las damas, Sergio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Padre José, muchas gracias. Muy contento de estar un día más, un sábado más, hablando de las advocaciones de la Virgen María. Y también agradecemos a David Chávez su presencia. ¿Cómo estás, David? Padre, muy bien, muy contento de acompañarlo nuevamente en este programa, junto con su auditorio en este sabadito. Esperemos que nos escuche en compañía de su familia. Muchas gracias. Y bueno, todas las imágenes de la Virgen María, que pueden ser obras de arte maravillosas, pueden ser artesanía, pueden ser apariciones, las tenemos que tratar de entender dentro de su contexto, porque de esta manera podemos gozarlas más. Si somos creyentes, bueno, podemos aumentar nuestra devoción. Si somos simplemente turistas o estudiosos del arte, si nos gusta el folclore, o si somos peregrinos o viajeros que nos gusta el turismo, pues cada quien puede encontrar una arista muy interesante. Para hablar de Michoacán tenemos que hablar nosotros de la comunidad de los purépechas, a los que algunos les llamaron tarascos, aunque a ellos no les gustó mucho que les dieran este nombre, porque ¿saben lo que significa tarasco? Tarasco significa cuñado. Entonces, los españoles, cada vez que veían a una muchacha que les gustaba, pues les decían a los demás, hola Tarasco, y de esta manera este nombre pudo convertirse como en algo un tanto despectivo. En cambio, la raíz, el origen como tribu, por decir así, como población, es la tribu de los purépechas. Y aunque Michoacán tiene muchos rincones, actualmente desde Zitácuaro hasta otros lugares donde colinda con otros estados, podemos decir que quizás las zonas más visitadas actualmente son la de Morelia y sobre todo la hermosísima zona que está en torno al lago de Pátzcuaro, donde están las islas de Janitzio, donde están las islas de Yuriria, y no me acuerdo ahorita la otra isla,
pero a todas estas islas se puede visitar a través de una lanchita y gozar de muchas cosas. El pescado blanco lamentablemente se acabó. Alguien llevó el lirio acuático a este lugar y el pescado blanco, por falta de oxígeno, se extinguió en este país. Ya no existe ni en el lago de Chapala, ni existe tampoco en Pátzcuaro. Lo que te venden ahora como pescado blanco, pues simplemente es otro tipo de pescado. Pátzcuaro es una ciudad para visitar increíble, gracias a el cuidado de la gente del lugar, y tenemos que decir también gracias a un hombre que se convirtió en padre de toda aquella región, a quien la gente con mucho cariño le llamó Tata Vasco, ya que la palabra Tata precisamente significa eso, el papá de toda una gran comunidad. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Tata Vasco y qué relación tiene con la Virgen de la Salud? Pues vamos a comentarte esto, Sergio, al regreso de este corte. Amigos, no se vayan, vamos a la pausa y ya regresamos. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de la Salud. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen de la Salud. Virgen María, mira aquí. Hay tantos nudos en mí. Ayúdame, Santa Mujer, solo no los puedo deshacer. Todo mi cuerpo padece esta cruel enfermedad, el dolor que me domina. Mi alma no soporta. Yo no estoy ya preparado para este final. ¿Será quizá esta prueba que yo deba superar? No soy santo ni merezco ser un mártir en el cielo. Soy pecador, te confieso. Dame más tiempo, te ruego, para cambiar mi vida. Tan solo tiempo te pido para pedir perdón a los que ofendí, para perdonar y para devolver bondad y amor sin fin. Cuando mi espíritu prepare, te pediré de igual modo que me lleves a tu lado. Con tu poder infinito que los nudos desata, quita de mi mal una parte que me pueda alivianar. Si tú desatas mis nudos, oh Virgen, yo te prometo traerte mi alma, mis sueños, todo mi amor completo. Madre nuestra, Madre mía, aboga por mí en el cielo. Amén. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Amigos, amigas, gracias por continuar en la sintonía de Radio Fórmula, en este programa En tu Camino, en el que hoy sábado nos toca hablar de las advocaciones marianas, y para ello vamos a continuar platicando con el Padre José. Bueno, hay que decir en primer lugar que la Virgen de la Salud puede tener muchas formas y en distintos lugares, en distintos países, ser venerada porque simplemente se le pide por la salud de los enfermos. En este caso concreto, vamos a hablar de la imagen que se encuentra en Pátzcuaro.
Pátzcuaro fue una de las primeras ciudades que fundaron los purépechas hacia el año 1300, y la tradición cuenta que fue fundada por Curatame y que luego fue convertida ya en el centro religioso y ceremonial del pueblo purépecha por un hombre llamado Tariacuri. Para que sepas que esta palabra Tariacuri es una palabra de tipo michoacana. En 1522, cuando llegaron los españoles, la capital se había trasladado a Tzintzuntzan y subsistía en Pátzcuaro solamente un centro ceremonial escasamente poblado. Yo te quiero recordar que si viajas a estos lugares de Pátzcuaro, no puedes dejar de visitar Tzintzuntzan, que ahora ha quedado disminuida, y sin embargo tiene dos elementos importantes: el templo, maravilloso, pero también el centro antiguo ceremonial, las famosas pirámides que se daban en aquel lugar, que recibían el nombre de las yácatas. Así que si vas por Pátzcuaro, no dejes de visitar las yácatas y recordar que Tzintzuntzan fue un lugar especialmente importante porque fue capital de aquella región. ¿Qué comprar en Tzintzuntzan? Vas a encontrar barro negro, barro verde, y vas a encontrar una gran cantidad de artesanía hecha con una especie de popotillo o canutillo. Pero bueno, regresamos nosotros a Pátzcuaro, y según la tradición, a Pátzcuaro arribó el enviado de Hernán Cortés, Cristóbal de Olid, y tuvo lugar el sometimiento del rey de aquella región, que se podía llamar Cazonzi, o algunos le llaman Calzoncin, y que lamentablemente fue martirizado por los españoles. Los españoles, cuando llegaron a ese lugar, se comportaron de la peor manera, y todas estas quejas en contra de los prepotentes soldados fueron enviadas de parte de los religiosos a el rey de España, y el rey de España decidió enviar a un hombre que se va a convertir en personaje vital para toda esta región de Michoacán, y me refiero a don Vasco de Quiroga. ¿Podrías hablarnos un poco de Vasco de Quiroga, Sergio? Desde luego, padre José. Vasco de Quiroga nació cerca de Ávila, España. Durante su niñez vivió ahí hasta que empezó sus estudios de jurisprudencia, es decir, estudió leyes para defender a los más débiles. Y fue tanta la fama que tuvo que el rey lo envió a la Nueva España, nombrándolo como oidor de la Audiencia de México. Este trabajo, Sergio, ¿en qué consistía más o menos? ¿Te acuerdas? Este trabajo consistía en que todo estuviera en orden, en lo económico, en lo civil, en lo religioso. En todo en prácticamente. Palabra. Bueno, ahora tengo que decir algo muy importante antes de continuar avanzando, Sergio, porque Vasco de Quiroga, en primer lugar, no era sacerdote, ni era obispo cuando llega a estas tierras. Pero Vasco de Quiroga era una persona que le gustaba mucho leer, y entre las cosas que leyó hay un libro muy interesante que se llama La Utopía, escrito por Tomás More. La palabra utopía significaría aquello que debería de ser, aquello sería como la panacea, también se utiliza esta palabra, aquello que todo mundo quisiera como una sociedad civil. Y este libro, que es muy interesante y que hacen que muchos estudiantes lean en la preparatoria, le influyó tanto la mente a Vasco de Quiroga que él dijo: estoy seguro que esto se puede poner en práctica en donde yo voy a estar viviendo. Y cuando llega Vasco de Quiroga dice, lo primero que tiene que tener un lugar para que las cosas marchen bien es una atención a los enfermos, una atención a los ancianos, que la gente aprenda un trabajo para que no estén de ociosos, no tengan que estar robando, que se sientan orgullosos de hacer las cosas, y de esta manera la gente empezará a vivir en armonía. Bueno, con esta idea funda lo que conocemos nosotros el Hospital de Santa Fe, aquí en México. Cuando la gente escucha hablar de Santa Fe ahora, los grandes edificios, la gran urbe, no sabe que en esa región fue donde Vasco de Quiroga fundó una comunidad para que la gente aprendiera a vivir de esta manera. Pero fue tan interesante el trabajo que tuvo Vasco de Quiroga que lo nombraron, sin ser sacerdote, lo nombraron obispo de Michoacán. Y claro, él dijo, bueno, podía tener la oportunidad de renunciar al cargo o aceptarlo. Y dijo, pues como me gusta ayudar a la gente, acepto, y lo nombraron el primer obispo de Michoacán
lo hicieron sacerdote, lo hicieron obispo, y él con su idea de la utopía. Entonces, al llegar a Michoacán, vio que había muchos indígenas sin trabajo y se le ocurrió esto, Dulce, fíjate. ¿Cómo hacer para que todos los indígenas que están en torno al lago, todos tengan un trabajo? ¿Y cómo hacer para que no compitan entre ellos? ¿Cómo hacer para que entre ellos, en lugar de competir, compartan lo que producen, compartan lo que hacen? Tú, David, ¿qué se te ocurriría si hubieras muchos indígenas y todos necesitan trabajo y no necesitan competir todos, sino al contrario, ayudarse unos a otros? Pues trabajar con lo que producen en su propia tierra, con sus propios talentos, hacer trabajos manuales, con su propio talento. Lo que no tiene uno no va a poder competir con el otro. Efectivamente, don Vasco de Quiroga a cada pueblo de Michoacán le enseña una artesanía, un trabajo distinto. Por eso todavía actualmente, si visitamos, por ejemplo, Tzintzuntzán, encontramos el barro de un color. Si visitamos otro pueblito, encontramos el trabajo de las jícaras. Si visitamos otro lugar, encontramos el trabajo de los textiles y de una cosa y otra y otra. Y de esta manera todos los indígenas aprendieron algo nuevo, incluso hacer las guitarras, por ejemplo, en Paracho. Todos compartían y todos colaboraban. Esto es una manera que en su tiempo era totalmente inusitada. Y algo muy importante es que en las comunidades, de lo que iban ganando, siempre pedía un impuesto, y ese impuesto se dedicaba a los más ancianos y a los enfermos, de tal manera que las comunidades aprendieron a crecer en una forma maravillosa, y fundó también allá en Michoacán el famoso Hospital de Santa Fe. Todavía existe este lugar que es maravilloso, una arquitectura muy simple y sencilla de aquel tiempo de don Vasco de Quiroga. Y bueno, don Vasco de Quiroga también tenía que llevar una imagen muy querida para toda la región de aquel lugar, pero sobre esto vamos a seguir platicando al regresar de la pausa. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de la Salud. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7.
Gracias por continuar con nosotros en este día en que estamos hablando de Michoacán y la imagen de Nuestra Señora de la Salud, que llegó precisamente a este lugar gracias a Tata Vasco o Don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga, entre otras cosas, también hizo que empezara a existir el famoso Colegio Seminario de San Nicolás, donde va a estudiar Hidalgo, donde va a estudiar Morelos, y hizo muchos trabajos en favor de los indígenas, pero no podía faltar tampoco una iglesia, una colegiata, una basílica dedicada a la Virgen María. ¿Qué es la palabra colegiata? Es un lugar donde un grupo de sacerdotes rezan constantemente los salmos durante todo el día. ¿Qué es una basílica? Una iglesia puede ser la misma que está unida a Roma bajo un título que le hace recibir las mismas bendiciones a la gente que entra a esta basílica como si hubiera viajado a Roma. Y precisamente la Basílica de Nuestra Señora de la Salud es eso, una construcción muy sencilla donde vamos a encontrar una imagen hecha con las técnicas de los indígenas. ¿Se acuerdan ustedes o han escuchado alguna vez cómo eran estas imágenes hechas por los indígenas? Sí, padre, yo recuerdo que son principalmente artesanías hechas con elementos naturales, con cuestiones que se dejan, por ejemplo, de la caña, del maíz, y los indígenas la trabajan de tal forma que crean una técnica muy particular. Hay una palabra que, si no me equivoco, es la palabra sanguani, que está dedicada especialmente para las esculturas que, como tú lo dices, son hechas con pasta de maíz o bien pasta de raíz. ¿Esto qué hace en una imagen? Pues la hace totalmente ligera para una procesión. Por ejemplo, la imagen de la Virgen de Pátzcuaro es bastante grande, es casi tamaño natural de una mujer pequeña, y si tú la tienes que cargar, una sola persona la carga. En cambio, si fuera en madera, se necesitarían varias personas. Hay que recordar que de este material está hecha la Virgen de San Juan de los Lagos, por ejemplo. Quiere decir que fue hecha en la zona de Michoacán. Seguramente los indígenas hacían este tipo de imágenes para las imágenes prehispánicas con este tipo de material, y cuando llegó Tata Vasco, pues habrá dicho la misma técnica utilicen ahora para hacer imágenes de tipo religioso. Así que Nuestra Señora de la Salud está hecha precisamente de este material. Representa a la Inmaculada Concepción, es decir, no tiene al niño Jesús, está de pie, tiene una luna bajo los pies, está vestida de blanco con el manto color azul, y el cabello, ¿de qué creen que esté hecho, Sergio? De cabello natural. De cabello natural. ¿Y de dónde creen que sacaban antes el cabello para las esculturas de Cristo o de las imágenes? Posiblemente de los muertos. A ver, de los muertos, no. A ver, y si yo le corto el cabello a una persona, va a quedar pelona. De los ¿Y qué persona podía estar pelona en aquel tiempo en la calle sin ningún problema? ¿O quién podía estar así? Los enfermos. Los niños. No, yo no puedo ponerle a una imagen un cabello de una gente enferma. Los niños. Tampoco. Les voy a dar una pauta. Hay personas que cuando entran a un lugar de encierro, que ya nunca van a salir, que hacen una promesa de que ya no quieren vivir en la vanidad, se rasuran el cabello y desde entonces se cubren la cabeza con una toga. ¿Quiénes son? ¿Los monjes? Las monjitas. Entonces, siempre que una religiosa entraba, ahora ya no es tanto así, cuando una religiosa entraba al convento, automáticamente se le rasuraba toda la cabeza y desde entonces no podía dejarse crecer el cabello nuevamente. Precisamente la toga era para proteger la pelona de aquella mujer, porque tener el cabello largo significaba estarlo peinando, esto era vanidad, estarle echando champucito, estarle dando los chinitos. En cambio, las monjas peloncitas pues estaban indicando que no tenían ninguna soberbia. Así que la mayoría de las pelucas de los Cristos, como el Señor del Veneno, el Santo Cristo de Chalma y muchas imágenes, están hechas con cabellos de religiosas. Y para que esto fuera más fácil, ¿qué creen que está pegado? Justo detrás de la pared donde está la Virgen de la Salud, ahí en Pátzcuaro. Entran ustedes a la basílica, ven la imagen al fondo,
Y detrás de ese muro, ¿qué habrá? ¿Quién surte, dijimos, de cabello? Pues está Un convento. Exactamente, David le atinó. Entonces, detrás de ese muro está un convento de las religiosas que atienden a la basílica, y particularmente más que a la basílica, son las encargadas de vestir, de peinar a la Virgen de la Salud. Y yo tuve la fortuna de estar ahí celebrando misa. Preparan un rompope y unas galletitas deliciosas. Pero, ¿por qué se le llamó Virgen de la Salud? Ustedes sabían, ¿no? Después del encargo que hizo Vasco de Quiroga, padre, a los indígenas para realizar una imagen de la Virgen María, los indígenas realizaron este trabajo con la pasta de maíz o de raíz que usted comentaba y la colocaron en la capilla del hospital de Pátzcuaro, y a esta imagen le pusieron Salud de los Enfermos. Entonces ahí viene el nombre de Nuestra Señora de la Salud, y es una imagen muy interesante porque tiene rostros indígenas, como de una mujer mayor, pero con rostros indígenas que la hace como hierática, es decir, muy seria. Y Sergio nos va a hablar un poco acerca de la basílica donde se encuentra esta imagen. Sergio. Así es, Padre José, la Basílica de Nuestra Señora de la Salud es el principal edificio religioso allá en Pátzcuaro, Michoacán. Esta fue edificada sobre una loma, actuó como catedral hasta el traslado de la sede de la diócesis a Morelia en el año 1580. O sea que fíjense qué interesante, las capitales de Michoacán fueron Tzintzuntzán, Pátzcuaro, y después de mucho tiempo cambiaron la capital a Morelia, y Pátzcuaro quedó en un segundo lugar porque pues Morelia fue una ciudad más importante, toda en cantera, mientras Pátzcuaro siguió siendo y sigue siendo una ciudad totalmente tranquila en la orilla del lago. Desde el año 1924 es nombrada basílica, pero la época de la construcción de esta corresponde al siglo XVI. Por lo tanto, es una construcción totalmente sencilla. Te recuerdo que las construcciones del siglo XVI son muros sumamente gruesos, pocas ventanas y parecerían casi como fortalezas. Es una iglesia a dos aguas, eso significa que tiene un techo que cuando cae la lluvia permite que escurra de un lado y del otro, pero el término o el título de basílica lo recibió pues recientemente, ¿no? 1900 y tantos apenas. Así es, en el año 1924. Dentro de esta construcción precisamente está la imagen de la Virgen de la Salud hecha de pasta de caña, que es muy venerada por los indígenas purépechas. Y también dentro de este edificio se encuentra sepultado el primer obispo y fundador del Colegio de San Nicolás Obispo, don Vasco de Quiroga. Pues no podía estar en otro lugar. La gente lo quiso tanto y este lugar es tan importante que ahí está. Y ahí en Pátzcuaro encontramos también una plaza, la plaza principal llamada también Vasco de Quiroga, donde está una escultura maravillosa de este hombre que, por cierto, ahora está en proceso de beatificación porque se ha constatado que hizo muchísimo bien a toda esta población. En Pátzcuaro también pueden visitar la Casa de los 11 Patios, que es un lugar maravilloso que fue parte del convento de Santa Catalina, y actualmente pueden encontrar todo tipo de artesanías en el lugar. Pueden visitar el Museo de las Artes Populares, que está donde antes estuvo el Colegio de San Nicolás, y exhibe aquí colecciones de artesanías, pero no actuales, sino antiguas. Pueden visitar el Hospital de Santa Marta y en Pátzcuaro, y por supuesto el gran mercado donde pueden encontrar una gran cantidad de cosas y que siempre está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y bueno, y de comer, jóvenes, ¿qué se les antoja en Pátzcuaro? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan Michoacán? A ver. Corundas o torundas se llaman, padre. Las corundas. Con cremita. Las corundas y los uchepos también. ¿Cuál es la diferencia entre las corundas y los uchepos? Una lleva salsita, ¿no, padre? Entonces, mira, la palabra es corundas con C, y las corundas también son llamadas tamales de ceniza, y es un platillo típico de Michoacán, y es una variedad de tamales en los cuales la masa de maíz se va mezclando uniformemente con el ingrediente principal, que puede ser queso o pueden ser verduritas, y tequesquite. También se diferencian en que se les da, en lugar de darles la forma alargadita a los tamales, las hacen en forma triangular. Estos tamalitos, cuando son hechos con maíz tierno, se llaman uchepos. Y realmente serían como tortillas. Normalmente te los sirven
Si lleva los vegetales ya dentro, con su cremita encima, Ay, calientitos, y ya. Y si son los uchepos, o no lleva nada, entonces te ponen una carnita, así sabrosita, con su jitomatito, y en el mismo plato las corundas, para que ahí les vayas partiendo calientitas, como si fueran tortillitas, y a darle sabroso. Se me hizo agua ¿Qué la otra boca. cosa encontramos por ahí, por esa zona de Michoacán, para ustedes que han viajado para comer? Hay algo que se llama el atole blanco. El atole blanco, que es muy popular y que les voy a contar una anécdota muy interesante que me sucedió en la Plaza de Quiroga, que es un lugar donde se come delicioso, pero... Vamos a la pausa y regresamos aquí en Tu Camino. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de la Salud. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. El año pasado caí en cama más o menos 4 meses, 5 meses, con dolores bastante fuertes en las piernas, en todo el cuerpo, por problemas de la neuropatía periférica. Y ya me tenía que bañar, me tenía que dar de comer en la boca porque ya no podía ni levantar la cuchara. Mi esposa me tenía que llevar a misa, o si me dan ganas de ir al parque me tiraban en la silla de ruedas. Y a partir de mediados de diciembre del año pasado empecé a tomar el Mimex. Empecé a sentir que teníamos fuerzas en los brazos, en las piernas, empecé a caminar y ahorita pues ya gracias a Dios ya me valgo yo por mí mismo. No te confundas, Mimex no es un medicamento y mucho menos un producto milagro. Mimex es un alimento funcional nutracéutico derivado del agave que le brindará grandes beneficios a tu organismo y te ayudará junto con tus tratamientos médicos a superar tus problemas de salud. Mimex, 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 alimentate con Mimex. Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 alimentate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Un programa para encontrar la meta en tu camino. Seguimos escuchando el sábado mariano de En Tu Camino, dedicado a la Virgen de la Salud. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido, para que pueda bendecir a Dios en tu compañía con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo, apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén. Seguimos escuchando el sábado mariano de En Tu Camino, dedicado a la Virgen de la Salud de Michoacán. Pues estamos hablando de Michoacán, su gente, y por supuesto, esta gente que le tiene tanto cariño a la Virgen, y una gente que tiene tanto cariño a sus artesanías y a sus alimentos. Y les comentaba que allí en Michoacán se come mucho el atole blanco,
un atole sin sabor, simplemente el mismo sabor de la masita, para acompañar a los buñuelos, porque los buñuelos son sumamente empalagosos. Imagínate un buñuelo empalagoso con un atole empalagoso, pues de plano para nada. En cambio, un atolito blanco, sin azuquitar. Y fíjense que en una ocasión comentan que una persona había ido a Estados Unidos y ya vivía allá, y regresó un día a su pueblo. Y estaba ahí en el pueblo y estaba con el atolito meneándolo, ¿no? Porque curiosamente para quitarle el frío lo está meneando. Y estaba preguntando, ay, ¿cómo llamarse esto? ¿Cómo llamarse? Y le dijeron, qué curioso, se le olvidó el nombre, pero no el meneadito. Con eso estaba mostrando. Pero además, ahí en Quiroga se come algo maravilloso que son las carnitas. Carnitas como las de Quiroga es difícil encontrar en otro lugar. Y bueno, ¿y qué decir de los quesitos, cotija y muchas otras cosas allá en Michoacán? Así que si usted va a visitar a la Virgen de la Salud ahí en Pátzcuaro, pues tiene mucho que ver, mucho que gozar, mucho que compartir y encontrar anécdotas como la de aquella ocasión en que la Virgen sufrió un atentado o sufrió una cosa así, ¿no, David? Así es, Padre José. Si mal no recuerdo, allá por el año de 1962, en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, por ahí, como ha sucedido con otras imágenes marianas, un loquito entró y le disparó 10 veces, le dio 10 balazos al nicho donde se encontraba la Virgen María, la Virgen de la Salud, pero ocurrió algo milagroso, Padre. El nicho, el cristal del nicho, quedó precisamente con los orificios de 5 de las balas, pero ninguna impactó directamente en la imagen. Pues son de aquellos milagros que hacen que la gente la quiera más. Algo que me gusta mucho de este santuario es que uno nunca va a encontrar cosas ostentosas. Es una iglesia muy sencilla. Todavía la plaza está hecha totalmente en piedra. Afuera de la iglesia encontrará a una persona que vende velas para que usted compre su velita y se la ponga a la Virgen. Y esta persona que vende velas es una persona humilde que al comprarle usted una vela le estará ayudando a vivir mejor. La mayoría de la gente suele entrar de rodillas al lugar o simplemente inclinarse de rodillas ya frente al nicho. Uno puede ver a la Virgen muy cerca y simplemente hacer la oración de Virgen de la Salud o Virgen de los Enfermos, ruega por nosotros. No hay una oración específica para las imágenes que nos recuerdan a la Virgen María, porque las oraciones siempre van dirigidas no a la imagen, sino a la misma Virgen María. Así que puedes decirle cualquier palabra que salga de tu corazón, y en este caso nosotros nos unimos a todos los enfermitos que nos están escuchando, pidiéndole a la Virgen de la Salud que algún día puedan ir a visitarla, y que si no pueden hacerlo, pues que ella interceda también para que pronto recuperen la salud. Y casi se nos termina el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Sergio? 4 minutos, Padre José. Bueno, pues para las corundas ahí les va la receta. 3 kilos de maíz martajada y suave, 2 tazas de agua, 1 kilo de manteca de cerdo, 5 cucharadas de polvo para hornear y sal al gusto. Así que 3 kilos de masa, 2 tazas de agua, 1 kilo de manteca de cerdo, 5 cucharadas de polvo para hornear y sal al gusto, 30 hojas de milpa fresca, esto es muy importante. Para la salsa, ¡ay, qué rica la salsita! 1 cucharada de manteca de cerdo, 5 chiles poblanos, rojos o verdes, primero los asa usted, los pela, los desvena y los corta en tiritas. 1 diente de ajo finamente picado, 1 cebolla finamente picada, medio kilo de puré de jitomate fresco, 2 tacitas de crema, 1 tacita de agua y un poquito de caldo de pollo en polvo o sal al gusto. ¿Cómo se prepara la masa? Bueno, pues se bate la masa con el agua durante 20 minutos, aparte se bate la manteca hasta que esponje y entonces se añade a la masa, la manteca, junto con el polvo para hornear y la sal, y se sigue batiendo hasta que al poner un poco de masa en una taza de agua, la masa flote. Se van tomando las hojas de milpa por el lado más grueso, se cubren con 2 cucharaditas de masa y se envuelven en forma triangular. Ya formados los triangulitos o corundas, se acomodan en una vaporera o tamalera y se dejan cocer durante 1 hora o hasta que se desprendan fácilmente de las hojas y se sirven acompañadas por la salsa. ¿Y la salsa cómo la preparo? Pues en la manteca caliente, recuerda, era un poquito de manteca caliente, 1 cucharada.
En la cucharada de manteca caliente se acitronan las rajitas de los chiles poblanos que ya habías desvenado y todo, la cebollita y el ajo, se agrega el jitomate, se deja al fuego hasta que esté chinito, como se dice, le añades la sal o el caldito de pollo, el agüita y la crema y las sazonas, cuidando de que no hierva, esto es muy importante, solo lo calientas durante 5 minutos, sacas tu corunda de la tamalerita, la pones en tu platito, le pones la salsita encima y pues le pides a la Virgen de la Salud que no te vayas a aventar más de 20 porque entonces te vas a que te dé salud y lo disfrutas. Así es, pues se nos está terminando el tiempo, David, y si alguien quiere viajar fuera de México y visitar algún santuario en otro lugar, ¿qué puede hacer? ¿A dónde llama? Pues así como sería interesante visitar Pátzcuaro, padre, que por cierto está inscrito en la lista de pueblos mágicos de la Secretaría de Turismo, también sería interesante visitar los santuarios marianos de Europa como Fátima, Lourdes, Zaragoza, Santiago de Compostela, La Covadonga, Guadalupe, entre tantos otros, y para pedir información, llámenos al 4606-6476. Nuevamente lo repites, por favor. Con mucho gusto, padre, llámenos al 4606-6476. Aquí le podemos dar información de esta peregrinación y también para visitar la Tierra Santa. Bueno, ahí está la opción. Usted no tiene mucho para salir, pues váyase a Pátzcuaro, ¿verdad? Ahí se divierte, que probablemente también David pronto vaya a hacer viajes también a los santuarios de México, porque es una buena opción. Y si en algún momento puede ir más lejos, pues también dése esta oportunidad de conocer otros santuarios que son magníficos. Recuerden que Nuestra Señora de la Salud es una imagen hecha en pasta de caña de maíz y miel de orquídea del siglo XVI, colocada en aquel lugar por Vasco de Quiroga. Sergio. Amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por la sintonía. Esperamos que estos especiales sabatinos dedicados a la Virgen María te hagan conocer mucho más acerca de las diferentes advocaciones y desde luego que te inviten a viajar y a conocer los diferentes santuarios que hay en nuestro país. Dulce. Les damos las gracias. Que Dios los bendiga a todos. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.